Bueno, y seguimos con otro tema en la misma línea, pero un poquito más amplio. Y vamos a ver ahora qué está pasando en los países latinoamericanos, hermanos, con orígenes iguales, con circunstancias diferentes, pero con un futuro muy parecido, porque todos se están alineando en base a las revueltas y las protestas y la desestabilización de los gobiernos, del sistema político, económico, turístico. A nivel general, si nos ponemos a evaluar, todos los países están ahora mismo en América en evaluación. O sea, cuando una persona va a visitar un país, tiene que ver qué está pasando ahí. ¿Hay un clima político estable? Porque atractivos turísticos tenemos todos. América es una tierra preciosa que para los europeos siempre ha sido número uno. Pero ¿qué pasa? Hay una crisis mundial, pero aquí en América se está sintiendo mucho con las revueltas del pueblo, que están siendo por un lado criticadas porque se dice que son parte de los sistemas políticos opuestos al gobierno y que buscan desestabilización, pero también se escucha la voz del pueblo campante, quejándose por diferentes motivos. Miren, por ejemplo, así rápidamente una evaluación. En Chile protestan por el aumento del pasaje en el metro. ¿Pero qué protesta? Una protesta masiva del país entero que si se descuida, el gobierno podría correr peligro. Entonces, Ecuador por la eliminación del subsidio de combustible, un aspecto que pudiera negociarse, conversarse. Sin embargo, la gente está en la calle y hay muertos, hay una serie de incidentes y una inestabilidad que afecta la inversión extranjera, afecta el clima de paz dentro de ese país, como ocurre en los otros. En Colombia protestan por el asesinato de líderes sociales. Ahí los recortes de la educación y las demandas de la transportación están con ese país encendido. Ya no es tanto las drogas, sino estos aspectos. Haití, como todos sabemos, vive una crisis política y económica constante. Pues ahora no se queda atrás porque reiteradamente enciende con fuego y protesta y muertos. Todos sus reclamos siempre tienen que ver con algunos muertos. Recaen en eso. Oyéndonos un poquito más lejos, en Hong Kong, señores, hay una polémica por la extradición, por la ley de extradición de las personas, porque hay mucha gente que resulta afectada. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es, Miguel, que estas protestas remueven el país entero. No son un reclamo ni una marcha así común y corriente. En el Líbano, que son países más complicados, son bien fuertes, el cobro de las llamadas de voz por redes sociales, eso es un conflicto y ahí se está quemando. La corrupción es el tema de debate en Irak y en España las condenas a prisión a líderes, eso tiene ese país revuelto. A ver, Miguel, ¿qué tú opinas de todo esto que está pasando en nuestros hermanos países de América? Bueno, ciertamente es una situación muy delicada. Fíjate que tú has mencionado causas concretas que han disparado las protestas de los pueblos afectados. Tanto si lo han hecho en ciudades, capitales, como si lo han hecho desde el campo, como ha ocurrido con los indígenas ecuatorianos. Tanto si es en una ciudad grande como en una ciudad pequeña. Las formas de violencia se han desbordado porque se han pasado de marchas pacíficas como se estaba viendo unos meses atrás, años atrás, a demostraciones violentas en las que los participantes se enfrentan con las autoridades, con la policía, en el caso de Chile con el ejército, y en el caso del Ecuador también fue así. Entonces, destruyen en los enfrentamientos las propiedades, se producen heridos, se producen muertes, se produce destrucción de tiendas y locales, se paraliza el tránsito, y en definitiva te paraliza también el comercio. Se crea entonces un estado inapropiado para el turismo, como tú lo acabas de mencionar. Ahora bien, son causas
o son motivos distintos los que han disparado estas chispas que incendiaron las praderas. Porque fíjate que por un lado, por ejemplo en el lado de Hong Kong, las protestas es por la ley de extradición. O sea, los chinos de Hong Kong no quieren que extraditen a sus ciudadanos a la China continental, porque ahí las penalidades son fuertes. Pero, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que se te olvidó mencionar, simplemente el descubrimiento de unos chats del gobernador y sus asesores hablando muy mal de los LGTB, de los periodistas y haciendo muchas críticas. Eso solo, el descubrirse eso, desencadenó una protesta masiva que terminó con la gobernación de Rosselló. Pero ¿qué pasa? El trasfondo de todo eso, el trasfondo era otro. O sea, es que explotó el pueblo con una serie de penurias que venía sufriendo desde el ciclón, desde los ciclones Irma y María. La gota que rebosó. La gota que rebosó. Entonces, en otros lugares, esas fueron las gotas que rebosaron la copa. Pero ¿qué pasa? Es que América Latina vivió en la última década un periodo de crecimiento económico y de estabilidad que permitió que muchas personas salieran del nivel crítico de la pobreza o de la pobreza misma y fueran engrosando una clase media que entonces estaba consumiendo más, que estaba viviendo mejor, que estaba, digamos, animando la economía. Los precios de las materias primas no se habían desplomado. El nivel de las exportaciones, los volúmenes de las exportaciones de alimentos y de otros productos básicos tampoco había minorado, sino que estaba en franco ascenso. Los precios del petróleo estaban muy buenos y le permitió a Ecuador y a Venezuela hacer muchas cosas. Pero ¿qué resulta? Y tú conoces también el caso de Brasil, Wendy, sí, que sacaron 40 millones de la pobreza y los precios muy buenos, pero cuando terminó la fiesta, como se dice, un gobierno y un sistema. No, cuando se terminó la fiesta, que comenzó todo el mundo a decir, bueno, se acabó ya lo que se daba. Entonces los que estaban en la clase media comenzaron a bajar a su nivel de pobreza original. Entonces eso es lo que está pasando ahora. Que ha habido un desplome de todos los indicadores de la economía, entonces los pueblos están buscando, son sensibles a cualquier cosa. Entonces, en una situación como esa, que te le metan $4 de aumento al pasaje del metro, va a explotar. Claro. Entonces, pero por ahí se va todo. Sí, porque la gente se va contagiando. Sí. Mira, en Nicaragua, por ejemplo, Miguel, el gobierno de Daniel Ortega está prácticamente en un hilito. ¿Qué pasa ahí? Dime a ver. Bueno, fíjate que es un gobierno que se quiere prolongar como el de Evo Morales en Bolivia. Entonces han truqueado la Constitución para imponerse y seguir en el poder. Entonces el pueblo nicaragüense ya está harto de esta dictadura de Daniel Ortega, como la está también de Evo Morales en Bolivia. Entonces el gobierno ha comenzado a reprimir a sectores sociales, a la prensa, ha cerrado medios de comunicación, y entonces él está imponiéndose a rajatabla. Entonces los ciudadanos han salido a las calles a protestar y han sido reprimidos con balas y con violencia. Sí, ojo con eso. Lo mismo que está pasando en Venezuela, Wendy, que ya hay un problema de complejo de hambre, de miseria, de hartazgo de la población con el régimen venezolano. Entonces tú lo ves en las calles y ya ha habido enfrentamientos fuertes. Eso quiere decir que en cada país debe trabajarse y luchar para no llegar a esos extremos, porque hay como una tendencia a volver a las dictaduras o a los regímenes dictatoriales o a los que se parecen, que siguen la línea dictatorial. Entonces, oye, lo más difícil, Miguel, es que hay un lado que lo ve dictatorial y hay otro que lo ve perfecto. Bueno, eso es lo mejor. Porque, o sea, hay un grupo al que le cerraron, por ejemplo, en Nicaragua, que están cerrando medios de comunicación. ¿Verdad? Están asfixiando. Sí, que están asfixiando a la prensa, que es uno de los principales indicios de que va a haber una dictadura cuando se quiere censurar a la prensa y la libertad de expresión. Ojo con eso. Desde que un gobierno no admite... El primer paso. Un gobierno no admite que la gente hable y se exprese... Y que lo critiquen también. Y que lo critiquen porque responde.
Si te dicen usted es un ladrón, demuestre que no. Usted es esto, demuestre que no. Calle a esa persona inteligentemente, como han hecho los grandes líderes, que al enemigo, al atacante, terminan llevándolo para su lado. Entonces, ese es un indicio. Entonces, ahí está el temor y el kit del asunto, porque todo esto está en que la gente no quiere volver a como antes, a la represión, al caudillismo, a la persona que se impone, que no permite que otro venga, que otro cambie, que otro haga. Entonces, todas esas protestas son en base, todo es para evitar que las cosas vuelvan a ser como antes. Claro. Cuando todo estaba en una situación de represión, porque ya después que se consiguió democracia, libertades, que aquí la gente hace lo que quiera hasta de más, porque hay que decirlo, que hay gente que se pasan, ¿verdad? Se pasan de democráticos, eso hay que admitirlo, pero estamos en un punto donde lo que hay que moderar un poco a la gente que se pasa y se le va la lengua diciendo cosas que no tiene con qué demostrarla, pero hay que tratar de mantener esa democracia y eso es lo que estamos viendo todo esto. Claro, los pueblos... El temor a las dictaduras. Claro, si hay un desenfreno popular y hay destrucción y luego los pueblos cuando llega el momento de hacer la pausa se dan cuenta del daño que perdimos. Entonces eso es lo que hay que pensar. O sea, no es salir ahí, bueno, vamos a destruirlo todo como si acaso fuésemos a cambiar el Imperio Romano, una caída estrepitosa. No. Vamos a ver qué está ocurriendo, pero esto tiene que ser de parte y parte. Los gobiernos tienen que darse cuenta de que en estos momentos, históricamente en América Latina, estamos entrando en ciclos nuevos que van cambiando el panorama político y económico. Entonces, los gobiernos no pueden excederse en los ajustes que les recomienda el Fondo Monetario o los que les recomiendan sus propios asesores. Mucho cuidado con eso. Porque fíjate que medidas que se tomaron y que desencadenaron estos hechos de violencia fueron revertidas por los gobiernos. Entonces Piñera hasta perdón pidió. Entonces, caramba, se la cobra. Oye, pero no pudiste prevenir eso, que ese iba a ser el resultado, las consecuencias, muertos, destrucción. Y ahora vamos a echar para atrás, por nos dimos cuenta. No. Entonces, lo que hay que evitar es cometer el error. Si ya se sabe que las sociedades latinoamericanas, para ceñirnos a este hemisferio, o sea, están muy volátiles, o sea, muy sensitivas frente a cualquier cosa, o sea, frente a cualquier cosa que signifique aumento o cualquier medida que signifique una pérdida de tu ingreso real y tu poder adquisitivo. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en América Latina. En todo el mundo. Bueno, señores, nosotros aquí, entre periodistas, solo queremos ayudar, contribuir a que las cosas se aclaren y a que el país mejore por mejor rumbo. Nada de criticar, atacar y nada de inclinaciones políticas. Solo queremos estar en paz, tranquilo y con un país desarrollado, que no nos metan en el mismo grupo de los países desestabilizados. Seguimos con más en breve.